Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Qué bueno que llegó la semana laboral, lunes 14 de junio. Hoy se cumplen 62 años de ese acontecimiento acaecido aquí en la República Dominicana, un 14 de junio de 1959, donde llegaron expedicionarios de diferentes lugares del mundo, lugares cercanos a nuestro país, de Cuba, Puerto Rico y de diferentes nacionalidades también. ¿Cuál era el objetivo final que tenían esos expedicionarios? Derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. 1959. Llegaron al país por diferentes lugares, por la bahía de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Ocurrió un pequeño percance, imagínense la comunicación en ese tiempo, con la coordinación, con la comunicación, para que llegaran tres frentes de manera simultánea y por diferentes lugares avanzar hacia la capital dominicana para, en coordinación con otros combatientes que les recibirían aquí, pues llevar a cabo el proceso de decapitar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero, reitero, la mala comunicación, el transporte marítimo en ese entonces, que era bastante, si se quiere, precario, llegó un primer grupo por la bahía de Maimón, allá en Puerto Plata. Llegó un día como hoy, en la madrugada, en un hidroavión, que permaneció mucho tiempo ahí, ese hidroavión, y se sumaron a la gente, pensando, no había comunicación entre ellos, que también había llegado de manera simultánea otro grupo de expedicionarios por el aeropuerto de Constanza, el aeropuerto doméstico de Constanza, pero ese no llegó el 14, ese grupo llegó el 16 de junio de 1959 y ya la tiranía tenía informe del primer grupo que había llegado el 14 de junio. Otro tercer grupo llegó el 19 de junio. Ese llegó por Estero Hondo. Y ya existían dos grupos aquí. La tiranía lo había detectado, lo persiguió hasta fusilarlo prácticamente a todos. Solo quedaron con vida, creo que 3 o 4 expedicionarios, 4. Uno cubano, el señor Ulloa, quien tengo el privilegio de haberlo tratado, el señor Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Alfredo Almonte Pacheco, Poncio Pou Saleta fueron de los sobrevivientes. Tuve también el privilegio de conocerlo y de manejar los 50 años de la llegada del 14 de junio aquí a la República Dominicana en el año 2009. Fue también Mayo Vargas de las montañas de Bonao, falleció no hace tanto tiempo. Francisco Medardo Germán y José Horacio Rodríguez, así como también José Antonio Campo Navarro. Eso encabezaron una expedición de 211 dominicanos, 20 cubanos, 13 venezolanos, 9 puertorriqueños, 3 norteamericanos, 3 españoles, un guatemalteco y un nicaragüense. Esa fue esa expedición de 211 personas que buscaban. Hay que resaltar que Poncio Pou Saleta, el señor Delio Gómez Ochoa, llegaron por el aeropuerto doméstico de Constanza, que en aquel entonces, hoy ha variado un poco, pero se dan también situaciones similares. En aquel entonces el frío era enorme, aún en junio, una zona friolenta, muy fría, esa de Constanza. Y
Pues, como le decía, allá en la base aérea de San Isidro fueron fusilados parte de estos expedicionarios que fueron capturados con vida. Otros pues fueron fusilados en el lugar donde los capturaron. Y esto despertó mucho más el interés, el fervor en la población por salir de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Y ese 14 de junio, 16 y 19 de junio del año 1959. Un año después, Trujillo prácticamente sella su despedida del gobierno, de ese gobierno de oprobio, un gobierno de sangre, sacrificio para la República Dominicana, y asesinan el 25 de noviembre de 1960 a las hermanas Mirabal, que sus esposos estaban presos, guardados en prisión por esa expedición del 14 de junio. Entre ellos, mi gran amigo fallecido recientemente, don Leandro Guzmán, tuve la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones, Manolo Tavares Justo, don Manolo Tavares Justo, hombre de calibre, hombre que se la jugaron el todo por el todo, con el objetivo de derrotar a Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pues bien, ese 25 de noviembre de 1960, ahí se inicia lo que era la despedida formal de Trujillo del frente de la administración pública, porque ya estaban exacerbados los ánimos con lo que ocurrió en 1959, duró varios meses para acabar con esos focos de insurrección, y la gente estaba fervoroso, ardiente, vivía el sentir de salir de Trujillo, y el asesinato de la Mirabal rebosó la copa allegados a Trujillo, entre ellos nada más y nada menos que el ministro de Defensa, secretario de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, otros jefes militares y uno de sus asistentes especiales, el teniente Amado García Guerrero, que fue el que dio la pista, dio la señal, porque era del cuerpo de seguridad de Trujillo. Con tiempo, pues, avisó a los que se habían aglutinado como parte del equipo de ajusticiadores, pues con tiempo, teniente Amado García Guerrero le dijo, bueno, el jefe sale hoy para San Cristóbal, y ahí lo esperaron, en la hoy autopista 30 de mayo, ahí lo esperaron, y le pusieron el alegre final a esos 31 años de represión, de mucho sacrificio, de derramamiento de sangre en este país, que no debió haberse durado tanto. Pero lamentablemente, duró 31 años. 31 años que, sin duda alguna, parecieron todo un siglo. Todo un siglo. Quedó la inestabilidad política en el país, muchos gobiernos de corto tiempo, el triunvirato, que como su nombre muy bien lo indica, 3 personas dirigieron los destinos de la nación en ausencia de Trujillo, la elección del primer gobierno democrático de nuestro país, el profesor Juan Bosch, en 1962, diciembre de 1962, asume la conducción de la administración pública en febrero de 1963, y finalmente, septiembre de ese 1963, 25 de septiembre, le pone final al primer gobierno democrático después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Y vuelve y se produce mucha incertidumbre en el país hasta que ocurre la insurrección civil de 1965, y esta finalmente parió un gobierno, y ahí quería llegar, que era la continuidad, o fue la continuidad de Trujillo. Los primeros gobiernos del presidente Balaguer, los 12 años, los funestos 12 años de Balaguer, que muy pocas eran las diferencias entre Trujillo y Balaguer. Balaguer fue uno de los principales colaboradores de Trujillo. A raíz de ser asesinado Trujillo, Balaguer era el presidente de la República, constitucionalmente, presidente electo.
desempeñó varias funciones, entre ellas nada más y nada menos que ministro de Educación. Luego, por una diferencia que tuvo con ciertos sectores del gobierno, lo enviaron al exilio prestigioso como embajador en Colombia. ¿Sí? Y volvió después de enfriarse con el régimen, y Trujillo lo puso como presidente de la República. Entonces, ese Balaguer conocía muy bien los métodos trujillistas, y por eso él y su equipo de gobierno, que fueron serviles, los militares de Trujillo, gobernaron al país con tanta rudeza, que todo el que se sospechaba en los 12 años de Balaguer que era opositor al régimen de Balaguer, muy difícil lo contara, porque lo desaparecían. Y al que no lo desaparecían de manera clandestina, lo desaparecían públicamente, como fue el caso de Orlando Martínez, un 17 de marzo de 1975, como fue el caso de Gregorio García Castro, como fue el caso de Amiga Berjasbú, como fue el caso de Otto Morales, entre otros jóvenes, como fue el caso de Los Palmeros, en 1971, entre otros crímenes horrendos de esa dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que el pueblo dominicano supo ponerle fin en 1978, eligiendo a don Antonio Guzmán Fernández como presidente de la República, pero que quedaba rodeado de militares trujillistas, que poco a poco fue saliendo de ello, pero tenía ese mal olor cerca de él, a trujillismo, todavía don Antonio Guzmán Fernández. Ese recuento histórico quería hacerlo, porque, señores, siempre soy de lo que dice que debemos conocer nuestra historia, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a que se repitan hechos similares a lo acaecido en el pasado que nadie quiere recordar. Y por eso, pues, vivimos esta democracia de hoy día, que cualquiera le dice lo que quiera por las redes sociales, por un medio de comunicación masiva, a un presidente de turno. Se lo dijeron a Leonel Fernández, a Danilo Medina, se lo dicen a Luis Abinader, y no le pasa nada, no le pasa nada. Ay de aquel que se atreviera a hacer mención de Balaguer de manera negativa por un medio de comunicación. Inmediatamente le prohibían hablar, como tuvo prohibido hablar mucho tiempo por la radio el doctor Peña Gómez, entre otros dominicanos, que se le tenía prohibido hacer el uso de las ondas hercianas, porque eran opositores a Balaguer. Yo sé que ese era el gobierno preferido de mi amigo Juan Esteban Inver, pero tengo que decir esto, ¿verdad, Inver? Tengo que decir esto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve con más y al punto.